Muy buenas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todo bien a pesar de esta situación tan rara que vivimos. Así que aprovecho, igual que en la anterior masterclass, para mandaros un fuerte abrazo a todos los que estáis ahí para pasar un ratito juntos. En esta ocasión vamos a ver cómo realizar una unidad didáctica. Y como ya sabes, en Vírgula nos gusta buscar los trucos para hacer las cosas más rápido y más fácilmente. Así que es lo que vas a aprender aquí, a diseñar todas tus unidades didácticas en mucho menos tiempo y de una manera mucho más fácil. Esta es la segunda masterclass de Vírgula. Si te perdiste la primera, te la dejo por aquí. Puedes verla ahora y después esta, o ver ahora esta y más tarde la masterclass sobre la programación didáctica, donde también contamos un montón de trucos para elaborarla de forma fácil y rápida. Y también, como en la anterior masterclass, voy a estar en el chat comentando con vosotros esta clase y respondiendo a vuestras dudas. Como ves, la dinámica de esta masterclass va a ser más o menos como la anterior, así que si ya viste la masterclass anterior, ya sabes cómo funciona esto. Primero te voy a contar un poco qué es una unidad didáctica, cómo entender el concepto general y después vamos a pasar a la práctica a ver cómo diseñar esas unidades didácticas. Lo vamos a hacer siguiendo el procedimiento de Vírgula, que vas a ver cómo te ahorra mucho tiempo y mucho esfuerzo. Y para terminar te voy a contar algunas otras cosillas interesantes, así que quédate hasta el final y no te pierdas nada. Una unidad didáctica es la interrelación de todos los elementos que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Debe tener coherencia interna y estar definida en un tiempo determinado. Vas a trabajar unos objetivos, unos contenidos, vas a desarrollar unas competencias, vas a hacer una serie de actividades en clase, vas a utilizar unos recursos y luego vas a evaluar todo ese proceso. Todo eso vas a tener que interrelacionarlo con coherencia para formar tu unidad didáctica. Esta es la definición de unidad didáctica. La idea con la que te tienes que quedar ahora mismo es que las unidades didácticas son parte de la programación didáctica, son como programaciones más pequeñitas y mucho más concretas. Mientras que la programación didáctica abarca todo un curso académico, las unidades abarcan un periodo más corto de tiempo dentro de ese curso. Lo que sí debes tener siempre en cuenta es que lo que hayas descrito en la programación didáctica afecta a las unidades didácticas. Es como si la programación fuese un bloque que estuviese encima y fuese permeable y fuese bajando, por ejemplo, como si fuese lluvia. Como la programación didáctica es permeable, baja la humedad hasta las unidades didácticas, con lo cual todo lo que tienes en la programación afecta a las unidades. ¿Qué quiere decir esto? Que si en la programación he planteado un objetivo X, las unidades didácticas tienen que permitirme llegar a ese objetivo. Que si yo he dicho en la programación que voy a trabajar las competencias de una forma determinada, eso se tiene que ver reflejado en las unidades. Que si en la programación he establecido una temporalización determinada, la que sea, debo seguirla en las unidades didácticas. Que si en la programación he dicho que voy a utilizar una metodología, eso debe verse reflejado en las unidades. Y con la evaluación igual, y con la atención a la diversidad igual. Y por supuesto también con el contexto y con la definición de nuestro grupo de alumnos que hemos dado. Debe haber una coherencia absoluta, esto ya te lo decía con la programación didáctica. Debe haber una coherencia absoluta en horizontal en la programación didáctica, pero también en vertical entre la programación y las unidades. Sabiendo esto, vamos a adentrarnos ya en el proceso de diseño de las unidades didácticas. Pero antes, cualquier duda que te surja, puedes dejarla en los comentarios. Si es un poco más compleja y requiere más tiempo, déjala en los comentarios y la resolvemos en otro vídeo. Y ahora sí, ya vamos a ver ese procedimiento de diseño de las unidades didácticas, que es mucho más rápido, más fácil y eficaz. Muy bien, ya estamos aquí en el ordenador y voy a utilizar la plantilla de unidades didácticas que tenemos en el blog de Vírgula. Entonces voy a crear una unidad didáctica.
para la asignatura de Cultura Audiovisual de segundo de bachillerato. ¿De dónde voy a sacar el contenido? Me podría ir al currículo, pero para hacerlo rápido me voy a ir a Virgulaweb, virgulaweb.es, donde puedes encontrar contenidos, objetivos, las competencias clave y también los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje. Entonces yo lo voy a sacar de aquí. Voy a empezar por los contenidos. ¿Por qué? Porque es el elemento más fácil para tomar como punto de partida. Es decir, si empezamos con los contenidos, hacer el resto va a ser más fácil. Con lo cual, vamos a empezar por aquí. Si habéis visto los vídeos de YouTube, de esa lista de definiciones, decíamos que los contenidos son como la bisagra entre la primera parte de la programación, que son los objetivos y las competencias, y la tercera, que es la evaluación. Tomando los contenidos como ese elemento bisagra, podemos desdoblar hacia un lado para proponer unos objetivos didácticos y unas competencias, y desdoblando hacia el otro lado para proponer una evaluación y una serie de actividades. Así que vamos a ello. Yo voy a comenzar con el primer bloque de contenidos, que en este caso es la integración del sonido e imagen en la creación de audiovisuales y new media. Y aquí, como ves, tenemos una serie de contenidos. Estos son los contenidos básicos que encontramos en el Real Decreto, en el currículo a nivel nacional, ¿vale? A nivel autonómico encontraríamos algunos más, pero por hacerlo más sencillo voy a tomar los contenidos básicos. Tenemos, por ejemplo, la función expresiva del sonido, características técnicas, tenemos la grabación del sonido, grabación y difusión musical, etc. Después nos hablan de la banda sonora, relación entre imagen y sonido y después un poco de hitos históricos. Entonces yo aquí veo tres grandes bloques o tres partes diferenciadas, con lo cual voy a hacer 3 unidades didácticas para este primer bloque de contenidos. La primera unidad va a ser la función expresiva del sonido. Voy a dejar la parte técnica para después, para la tercera unidad, es decir, esta parte de características técnicas, la grabación del sonido con la microfonía y la grabación y difusión musical con los sistemas monofónicos, estereofónicos, etc. Eso lo voy a dejar para la tercera unidad, porque es algo un poco más técnico, más pesado, y prefiero empezar con la parte más bonita del sonido, que es la expresiva. Entonces, en la primera unidad vamos a ver esa función expresiva del sonido, la relación perceptiva entre imagen y sonido, y también la adecuación de la música y de los sonidos a las intenciones expresivas y comunicativas, etc. Y después, toda esta parte de banda sonora lo voy a ver en la segunda unidad didáctica, que va a ser de bandas sonoras. Entonces voy a empezar por ahí. Voy a copiarme estos contenidos a mi plantilla. En la primera sesión voy a ver este primer punto. Después, en la segunda sesión voy a ver este segundo punto. Y en la tercera sesión, este tercer punto. ¿Por qué lo hago así? ¿Por qué he decidido hacerlo así? Realmente tú con los contenidos de tu currículo, de tu asignatura, puedes distribuirlo como quieras. Yo podría ver, por ejemplo, estos 2 puntos en una sola sesión o este punto en varias sesiones. Eso ya depende de cómo tú plantees cada clase, cómo plantees la asignatura, depende de lo complejos o simples que sean los contenidos, del tiempo que te lleve, etc. Una vez que ya tengo los contenidos, ya sé qué voy a ver en cada sesión. Entonces voy a proponer ahora unos objetivos para la primera sesión y luego vamos a elaborar las actividades, competencias, etc. Todo de la primera sesión y luego ya pasamos a la segunda y a la tercera. En esta primera sesión estamos en la primera unidad didáctica. No puedo empezar por algo muy complejo ni exigir mucho a los alumnos. Entonces voy a proponer simplemente 2 objetivos muy sencillitos para esta primera sesión del curso. El primer objetivo consiste en conocer las funciones expresivas del sonido. Y relacionado con ese mismo objetivo, reconocer
la importancia del sonido en el audiovisual. Con estos dos objetivos, yo ya introduzco a los alumnos en el mundo del sonido, del audiovisual, del cine, de los nuevos medios, y vemos un poco qué sentido tiene el sonido en este área. Vale, una vez que tenemos ya los objetivos, voy a pasar a las actividades. ¿Por qué me salto las competencias? Porque las competencias van a depender de las actividades que yo realice en clase. Entonces, una vez que ya sepa qué actividades voy a realizar en esta sesión, luego ya voy a saber también qué competencias clave trabajo. En el caso de que quieras proponer unas competencias clave, primero, pues luego tendrás que adecuar las actividades a esas competencias clave. A mí me gusta utilizar un sistema, una serie de actividades que son más o menos fijas, es decir, como una estructura que utilizo siempre en clase, con cierta flexibilidad, pero que me sirve precisamente para tener una misma estructura, para funcionar mejor, para que los alumnos también se adapten a un ritmo de aprendizaje y al final eso nos permita optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. También para las oposiciones esta estructura es muy útil porque vas a tener que memorizar una estructura de actividades que van a ser 5 o 6 actividades las que tú quieras. Pero vas a tener que memorizar esas 5 o 6 actividades, no vas a tener que memorizar 20, con lo cual es mucho más fácil y las vas a repetir en todas las sesiones, en todas las unidades, entonces al final no te va a costar nada memorizarlo. Voy a empezar la sesión con una introducción donde presento los objetivos de la unidad completa y también de esta sesión. Y le cuento un poco a los alumnos los contenidos que vamos a ver. En esencia, lo que vamos a aprender en esta sesión y en esta unidad. Una vez que ya tenemos el contexto, me gusta hacer una actividad focal introductoria, que es una pequeña actividad principalmente para captar la atención de los alumnos. Para ella voy a utilizar un recurso que va a ser una escena de película. Podría especificar qué película. Por ejemplo, para el sonido ahora se me ocurre, por ejemplo, 1917, que es de este año y tiene buena banda sonora y muy buen sonido. Voy a seguir con la exposición de contenidos, para la cual voy a utilizar ejemplos y también una presentación en diapositivas. Y voy a finalizar con una síntesis de contenidos que hacemos entre todos en clase para quedarnos con las ideas fundamentales de esta sesión. Si viste la masterclass de la programación didáctica, te darás cuenta de que estas actividades yo ya las describí en la programación, con lo cual no necesito especificar nada más aquí, porque ya las he descrito, ya el tribunal sabe de qué van estas actividades y yo también lo sé perfectamente. Entonces no necesito memorizar nada más aquí. Es una forma de sintetizar mucho y de facilitar la defensa de las unidades didácticas. Bueno, pues ahora sí, teniendo ya estas actividades, vamos a ver qué competencias trabajaríamos en esta sesión. Aquí la competencia clave que vamos a trabajar es conciencia y expresiones culturales, porque vamos a ver esa parte del sonido para crear mensajes, para expresarnos, también vemos cómo otros expresan sus mensajes y precisamente cuáles son esas funciones expresivas del sonido. Y de esta manera ya tenemos todo relacionado, has visto que no he tardado nada. He partido de los contenidos, en función de esos contenidos he establecido unos objetivos didácticos muy básicos pero muy útiles a la vez. Después he propuesto una serie de actividades que ya tengo preparadas de la programación, he especificado qué recursos voy a utilizar en esas actividades, en aquellas donde las vaya a utilizar, y después he especificado qué competencias clave trabajo en la sesión. En esta ocasión, pues es simplemente la competencia conciencia y expresiones culturales. En otras sesiones serán otras. Y concretamente para esta sesión no voy a evaluar nada, con lo cual esto lo voy a dejar vacío. La evaluación la voy a utilizar en las otras 2 sesiones, así que vamos a verlo. Para la segunda sesión vamos a trabajar la relación perceptiva entre imagen y sonido, diálogos, voz en off, efectos especiales y música. Entonces, ¿qué objetivos puedo presentar yo aquí? Pues principalmente que los alumnos conozcan
Bueno, voy a poner conocer los elementos sonoros de una pieza audiovisual y también describir. ¿Qué creéis que van a describir? Pues la relación perceptiva entre imagen y sonido. Este objetivo resulta bastante obvio, pero es necesario. ¿Qué actividades voy a hacer? Las mismas que antes, añadiendo una actividad al final. Y aquí pues también voy a copiar los recursos, aunque van a ser otros. Para esta actividad focal introductoria voy a utilizar otra escena de película que puedo detallar o no. Para la exposición voy a utilizar otros ejemplos. Lógicamente no me serviría de nada utilizar los ejemplos de la sesión anterior porque ya los conocen, entonces mis alumnos no aprenderían nada nuevo. Y también voy a utilizar otro PowerPoint, otra presentación en diapositivas. Lo nuevo de esta sesión es esta actividad. ¿En qué va a consistir? Pues en esto, en describir la relación perceptiva entre imagen y sonido. Durante la actividad focal introductoria, la exposición y la síntesis, los alumnos han conocido los elementos sonoros de una pieza audiovisual. Y hemos visto un poco esa relación perceptiva entre imagen y sonido. Es decir, estas actividades me han servido para enseñar a los alumnos y prepararlos para esta actividad. En esta actividad van a aplicar lo que han aprendido en las 3 anteriores y van a alcanzar este objetivo de describir la relación perceptiva entre imagen y sonido. Entonces, ¿qué pasa con los contenidos? Que los hemos visto en estas 3 actividades y ahora los van a aplicar en esta última actividad. ¿Veis cómo al final todo está relacionado? Y este es el sentido que tienen estas plantillas y las unidades didácticas. Para que las podáis defender bien, necesitáis relacionarlo todo completamente. Y esta es la única manera de que todo cobre un sentido global. Para esta actividad voy a utilizar también otra escena de película que va a ser la que van a analizar y después van a describir en un papel. ¿Qué competencias trabajamos? Pues también la competencia conciencia y expresiones culturales, pero ahora añadimos la competencia en comunicación lingüística porque los alumnos van a expresarse, van a utilizar el lenguaje y crear sus mensajes en esta actividad, y también la competencia aprender a aprender porque esta actividad ya va a ser un trabajo autónomo, aunque les voy a apoyar, les voy a resolver dudas, pero lo van a realizar ellos. Y aquellas dudas, aquellos conflictos que les puedan surgir, en primer lugar van a tener que intentar solucionarlo ellos. Una vez que no sepan ya cómo salir de ese problema o no sepan dar solución a esa duda, ya sí se la resolvería yo. Si bien en la primera sesión no evaluaba nada, en esta sesión sí que me interesa evaluar. ¿Qué voy a evaluar? Esta actividad. ¿Y cómo lo voy a evaluar? Pues vamos a pasar ahora al apartado de evaluación, a ese otro desdoble que tenemos al otro lado de los contenidos. Y lo primero que voy a hacer es copiarme aquí todos los criterios de evaluación que correspondan a esta unidad didáctica. ¿Cuáles son? Pues es muy fácil porque el currículo ya te lo da prácticamente hecho. Si te fijas, aquí hemos cogido el primer punto de contenidos, el tercero y el cuarto. Perdón, el cuarto y el quinto. Entonces, si me voy a los criterios de evaluación, tengo aquí el bloque 1. ¿Cuál creéis que vamos a necesitar? Pues el criterio 1, el 4 y el 5, con sus correspondientes estándares de aprendizaje. Entonces, primero me voy a copiar los criterios de evaluación y los voy a poner en la casilla correspondiente. El 1, el 4 y el 5. Y si os acordáis, en cada sesión veíamos uno. Entonces este es el primer punto, este es el cuarto y este es el quinto. Con lo cual, a esta sesión le correspondería el estándar del criterio 1.
a esta los estándares, el estándar del cuarto y a este del quinto. Pero en la primera sesión no hemos evaluado nada, con lo cual voy a pasar el estándar del primer criterio a esta segunda sesión y voy a evaluar ya las dos cosas. Y para la tercera sesión, al que le corresponde este quinto criterio de evaluación, le voy a dar el quinto estándar de aprendizaje. Y listo. ¿Cómo voy a evaluar en esta segunda sesión? Ahora ya tengo los criterios que voy a utilizar, que van a ser para esta sesión estos dos, y los estándares, que van a ser estos dos. ¿Cómo lo voy a evaluar? ¿Qué instrumento de evaluación voy a utilizar? La actividad, que ya hemos dicho, de análisis sonoro. Si recuerdas, de la masterclass de la programación, yo ya definí estas actividades, en qué consistían y cómo las iba a evaluar. Y esto lo hice tanto en la metodología como en la evaluación. Con lo cual, de nuevo, igual que con las actividades, ya tengo el 90% del trabajo hecho. Aquí simplemente tengo que hacer referencia a eso que ya he explicado antes. Entonces, como instrumento de evaluación voy a utilizar esa actividad de análisis sonoro, esta última que hacemos aquí, el análisis de una escena de película aplicando estos contenidos para conseguir este objetivo. ¿Cómo lo voy a calificar? Como expliqué en la programación, es una actividad de clase que se va a calificar como apta cuando esté entregada o hecha en clase y no apta cuando no esté entregada o expuesta en clase. A lo mejor no necesito que me la entreguen físicamente, sino que lo vemos en clase y aquellos alumnos que hayan estado en clase pues la habrán entregado y los que no hayan estado en clase no la habrán entregado. Y con esto completamos la segunda sesión. Pasamos a la tercera. Aquí vamos a ver la adecuación de la música y de los sonidos a las intenciones expresivas y comunicativas, integración del sonido a las producciones audiovisuales. Esto ya es como un nivel superior a lo que hemos visto antes. Y aquí te voy a dar una pista, un truquillo que no te he dicho antes, y es que, pero que sí te he explicado en otras ocasiones. Los criterios de evaluación se relacionan con los objetivos, entonces, si no se me ocurre nada para establecer unos objetivos en una sesión o en una unidad, puedo recurrir a los criterios de evaluación. Entonces, ¿qué voy a evaluar? Analizar el diferente resultado perceptivo obtenido al modificar los elementos sonoros en una producción audiovisual. Pues puedo proponer como objetivo algo parecido. Por lo tanto, voy a proponer como objetivo modificar los elementos sonoros de una producción y analizar su resultado perceptivo. Y voy a añadir también analizar la adecuación de la música y el sonido al audiovisual. Ahora voy a combinar las celdas para que me quede ordenado. Así como tengo dos objetivos, pues me quedan dos celdas que se combinan con el resto de elementos de la unidad didáctica, ¿vale? Esto es una cuestión de orden. ¿Qué actividades utilizo para trabajar estos contenidos y lograr estos objetivos? Pues muy fácil. Listo. Voy a utilizar la misma estructura, porque es la que utilizo siempre, porque me funciona por todo lo que ya he descrito y argumentado en la programación didáctica. Voy a seguir utilizando los mismos recursos, pero adaptados a cada sesión y ya está. En esta ocasión, la actividad va a consistir en esto, modificar los elementos, que más que una actividad va a ser un proyecto, porque es
algo que van a crear los alumnos ya no es una actividad tan sencillita como esta, sino que es más bien un proyecto, en el cual van a tener que modificar esos elementos sonoros para conseguir diferentes resultados perceptivos. Y aquí podríamos jugar muchísimo. Pero bueno, no voy a entrar en todas las posibilidades que tendríamos de plantear este proyecto. La cuestión es que los alumnos vean cómo modificando esos elementos sonoros se pueden conseguir diferentes resultados. Entonces, ¿qué van a hacer? Partiendo de una escena de película con unos sonidos, una banda sonora determinados, van a tener que modificarlos, cada uno como quiera. Y de ahí vamos a ver qué papel juega la música y el sonido para transmitir diferentes emociones. Previamente hemos visto en estas 3 actividades de nuevo estos contenidos y hemos alcanzado este objetivo. Todo esto, este objetivo, estos contenidos y estas actividades preparan a los alumnos para realizar correctamente este proyecto. ¿Qué competencias trabajamos aquí? Voy a combinar esto. Pues la competencia digital, porque vamos a trabajar con ordenadores, esa parte de edición del sonido. También la competencia en comunicación lingüística, una vez más, y conciencia y expresiones culturales, porque estamos creando mensajes, estamos explorando la propia creatividad y trabajando claramente un aspecto cultural. Y también la competencia aprender a aprender, por lo mismo que en la sesión anterior. ¿Cómo vamos a evaluar esto? Con el 5º criterio de evaluación, que ya te he leído antes y que está íntimamente relacionado con este objetivo, que es el que alcanzamos en el proyecto, y con su correspondiente estándar de aprendizaje, que consiste en analizar el valor funcional, expresivo y comunicativo de los recursos sonoros, voz, efectos y música, empleados en una producción radiofónica o en la banda sonora de una producción audiovisual. ¿Qué instrumento de evaluación vamos a utilizar? El proyecto. ¿Y cómo lo vamos a calificar? Con una rúbrica que tendrá diferentes ítems, entre ellos este estándar de evaluación, y que voy a calificar entre el 0 y el 10. ¿Dependiendo de qué? De lo que ya he explicado en la programación didáctica. Y con esto ya tenemos una unidad hecha. Me faltaría, si quiero hacerlo, añadir aquí una pequeña introducción o una justificación de la unidad. Y aquí el número de sesiones que tiene esta unidad, que son 3. Esto me ayuda a mí a organizarme y a mantener la coherencia con la temporalización. Y ya está. Como ves, simplemente he cogido los contenidos del currículo y los criterios y estándares de aprendizaje. He establecido unos objetivos en función de los contenidos y de los criterios de evaluación. He ido poniendo las actividades que voy a realizar en clase, que son siempre más o menos las mismas, con algunas pequeñas diferencias, y en las actividades donde lo necesito, especifico qué recursos voy a utilizar. Y una vez que sé cómo voy a trabajar en clase, puedo especificar qué competencias voy a ir desarrollando. Y por último, también detallo cómo voy a evaluar. Ya tengo los criterios de evaluación que están relacionados con los contenidos y que me los da el currículo ya relacionados. Sus estándares de aprendizaje, que también me los dan ya hecho prácticamente. Los instrumentos de evaluación, que en este caso coinciden con esta actividad y con este proyecto. Y por último, los instrumentos de calificación, que ya he descrito en la programación didáctica, con lo cual aquí es simplemente hacer como una referencia a lo que ya tengo en la programación. Como ves, es un proceso muy sencillo, porque lo único que tenemos que hacer es ir rellenando celdas. Partimos de lo que nos da el currículo, nos aprovechamos de lo que ya hemos definido en la programación didáctica y rellenamos lo que queda. Y de esta forma queda todo perfectamente relacionado, con lo cual ya conseguimos esa coherencia que tanto perseguimos. Lo que queremos es ahorrar esfuerzo y ahorrar tiempo.
Entonces, en lugar de hacer cada unidad didáctica suelta, de una manera distinta, con un montón de actividades, con un montón de objetivos, pero que al final queden las unidades como independientes, vamos a hacerlo todo en un mismo documento, en una hoja de cálculo, vamos a dividir por bloques si queremos, por unidades didácticas, pero lo vamos a tener todo en un mismo archivo. Y yo te aconsejo que las unidades didácticas las hagas en un periodo corto de tiempo. Es decir, que no hagas hoy una unidad y dentro de un mes hagas otra y luego ya 2 días antes del examen hagas todas las demás. Estas plantillas, este proceso, te permite hacerlo mucho más rápido. Entonces yo te aconsejo que lo hagas en el tiempo que necesites, pero en días seguidos. Por ejemplo, en 3 días o en una semana, lo que necesites. Pero que si te pones con las unidades, las hagas todas de golpe, aunque sean diferentes días. Esta es la mejor forma de mantener esa coherencia, de hacer todas las unidades más o menos iguales o al menos parecidas, seguir una misma estructura y después poder defenderlas todas mucho más fácil. Porque en lugar de memorizar 15 unidades didácticas o 12 o las que tengas que hacer, vas a tener que memorizar una estructura y luego las pequeñas variaciones que haya entre esas unidades. Ya has visto cómo en la programación definíamos cómo íbamos a trabajar las competencias clave y de eso ya nos aprovechamos aquí. No hace falta que lo volvamos a explicar si ya lo hemos descrito en la programación. Ya sabemos cómo lo vamos a hacer. En la programación didáctica también contábamos cuál era nuestra estructura de actividades y la justificábamos, la argumentábamos, contábamos nuestros beneficios, los beneficios que tienen esas actividades y las razones por las cuales las elegimos. Pues ya no es necesario contarlo aquí, ya se sabe, ya se sobreentiende. Ahora solo tienes que hacer una referencia a esa estructura de actividades. Con la evaluación igual, si ya explicaste cómo funcionan tus exámenes o tus rúbricas o lo que sea, no necesitas volver a explicarlo, solo necesitas hacer la referencia. Con lo cual, si elaboras tu programación didáctica desde cero, si sigues los consejos de Vírgula para hacerlo todo mucho más fácil, y si trabajas con este procedimiento en las unidades didácticas, vas a tener el 90% del trabajo hecho. Entonces, de aquí en adelante, ¿qué me queda por hacer? Practicar. Yo te aconsejo que una vez que ya tienes todo el planteamiento de la programación y las unidades, que ya tienes todo esto hecho, te lo expliques a ti misma o a ti mismo, mentalmente en alto como quieras. Y una vez que tengas todas las ideas claras, ya redactes tu discurso oral, la exposición y la defensa y lo practiques todos los días. Cuanto más lo practiques, mejor. Y de esta forma vas a llegar a las oposiciones dominando el tema. ¿Qué implicación colateral tiene esto? Menos nervios, menos ansiedad, menos miedo y mejores resultados. Porque hay una gran diferencia entre defender o exponer un trabajo que dominas a defender o exponer un trabajo que llevas con pinzas. Y eso lo vas a notar tanto tú como el tribunal. Así que si vamos trabajando pasito a pasito, de una manera estratégica e inteligente, vamos a conseguir mejores resultados, sin duda. Ahora bien, ¿cómo integro estas unidades didácticas en mi programación didáctica? ¿Tengo que meter toda la tabla en el documento? No es necesario. Este planteamiento, estas plantillas, te permiten diseñar las unidades didácticas para que tú luego las puedas defender de una manera mucho más sencilla. Pero no es necesario incluirlas tal cual en la programación didáctica. En la mayoría de las comunidades lo que piden es que se haga un listado de las unidades didácticas, con lo cual, con eso sería suficiente. Si quieres o si te lo piden, puedes especificar un poco más. Entonces, ¿tengo que meter esta tabla de nuevo? No. Sintetízala, simplifica esta tabla. Puedes especificar los objetivos de la unidad, cómo vas a trabajar las competencias si no lo has explicado antes. Si lo has explicado en la programación ya no es necesario repetirlo. Puedes especificar los contenidos, igual si no lo has hecho antes. Si ya lo has hecho antes, pues no necesitas hacerlo otra vez. Especificar las actividades que vas a trabajar en cada unidad y cómo vas a evaluar, y aquellas medidas de atención a la diversidad que vayas a realizar.
Es decir, en el apartado de unidades didácticas debe ir la información esencial de cada unidad y que no hayas contado antes. Muy bien, ya hemos visto cómo diseñar unidades didácticas, pero ¿qué pasa con las unidades didácticas integradas o con las unidades de trabajo? Pues el procedimiento es el mismo, exactamente el mismo, pero con las características de cada uno. Realmente con las unidades didácticas integradas no hay gran diferencia. Con las unidades de trabajo sí hay un poco más. ¿Por qué? Porque es otro nivel. ¿Por qué? Porque FP es diferente, tiene sus propias características. Entonces, por las propias características del nivel de formación profesional, las unidades no se llaman didácticas, sino de trabajo. ¿Por qué? Porque son más prácticas que didácticas. ¿Por qué? Porque los alumnos ya han aprendido toda la parte didáctica, ya están educados, por así decirlo. Ahora, en FP lo que persiguen es formarse como trabajadores. Entonces no nos interesa tanto esa parte teórica, didáctica, sino que aprendan a ejercer un oficio. Y eso debe ir reflejado en las unidades de trabajo. ¿Qué implicación tiene esto? En esencia que las actividades y las metodologías van a ser más prácticas. ¿Qué otras diferencias encontramos? Que en FP no tenemos competencias clave. Tenemos una competencia general del ciclo, las competencias profesionales, personales y sociales propias del módulo formativo y unas cualificaciones profesionales con sus unidades de competencia que irían también un poco al nivel de la competencia general. Además, en la parte de evaluación, recuerdas que en primaria, en secundaria, teníamos criterios de evaluación y estándares de aprendizaje, que son especificaciones de los criterios de evaluación. Pues en FP le cambian el nombre. Tenemos los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación, que son especificaciones de los resultados de aprendizaje. Con lo cual, la plantilla nos quedaría objetivos, contenidos, competencias profesionales, personales y sociales, las actividades con sus recursos, los resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y el resto ya igual, instrumentos de evaluación y criterios de calificación. También tienes las plantillas de unidades de trabajo en el blog de Vírgula. Vale, pues hasta aquí ya has aprendido a diseñar tus unidades didácticas de una manera rápida, fácil, eficaz y original. De esta clase te tienes que quedar con las ideas generales y el procedimiento de diseño de las unidades didácticas. Pero recuerda que en cada comunidad, en cada asignatura, hay unas especificaciones. Cada nivel, por ejemplo, tiene sus características, con lo cual vas a tener que adaptar este proceso de creación de las unidades a tu comunidad, a tu nivel, a tu asignatura y también, lo más importante, a tu personalidad, a tu forma de enseñar. Si quieres descargar las plantillas de unidades didácticas o de unidades didácticas integradas o de unidades de trabajo, solo tienes que irte a Vírgula blog/librería, hacer scroll down un poco, bajar un poco con el ratón y ahí ya encuentras todas las plantillas que tenemos disponibles. Por 3 euros te puedes hacer con una de ellas. Y la descarga es inmediata. En el momento en que hagas clic para comprar, te va a redirigir a la página donde puedes descargar el archivo y también te lo va a enviar al correo para que lo tengas siempre. Todos los beneficios que tenga Vírgula en este tiempo que dure el estado de alarma, esta crisis sanitaria, todos los beneficios van a ir destinados a la lucha contra el coronavirus. Así que si quieres comprar cualquier plantilla de las unidades, de la programación, portadas, si quieres hacer algún curso o lo que sea, si quieres cualquier cosa de Vírgula, ahora es el mejor momento para adquirirlo porque tu aportación va a ir destinada a curar a personas o a proteger a nuestros sanitarios. También, si no necesitas nada de Vírgula, puedes hacer aportaciones a multitud de causas que hay a nivel internacional, nacional y también local, porque solo juntos conseguiremos parar a este bicho. Enhorabuena, compañero, ya sabes cómo hacer tu programación didáctica y tus unidades didácticas. Y lo vas a hacer mucho más rápido y mucho mejor que el resto de opositores porque ya conoces estos truquitos.
tanto para obtener mejores resultados como para ahorrar tiempo y esfuerzo. Si quieres seguir profundizando en ello, te invito a echar un vistazo a los cursos que tenemos también en Vírgula sobre la programación y las unidades, donde vemos con mucha más profundidad cómo elaborar la programación y las unidades didácticas. También tenemos un curso maravilloso sobre la exposición y la defensa, tanto de la programación como de las unidades. También tenemos uno sobre maquetación de la programación didáctica y sobre cómo redactar los temas de las oposiciones y cómo estudiarlos. De nuevo, ahorrando esfuerzo para trabajar estratégicamente desde el principio y después, cuando lleguemos al final, tener prácticamente todo el trabajo hecho. Que sea más fácil redactar los temas tanto antes de las oposiciones como en el examen y sea mucho más fácil memorizarlo a largo plazo. ¿Para qué? Para que si, por lo que sea, tienes que volver a presentarte a las oposiciones, no necesites estudiarte todo el temario otra vez, sino que lo que ya hayas estudiado no se te olvide. Además, también hay cursos introductorios y gratuitos que puedes encontrar tanto en la plataforma de cursos como aquí en YouTube. Así que te invito a suscribirte para no perderte nada y para poder disfrutar de todos esos vídeos y de los nuevos que vendrán dentro de no mucho. De nuevo te mando un fuerte abrazo y recuerda suscribirte al canal y si quieres seguir aprendiendo, pues mira más vídeos.